Bienvenidos amigos y amigas a De Viaje con la Cámara, el canal de viajes y fotografía. Hoy os quiero recomendar las que son para mí las 3 mejores aplicaciones para móvil de edición fotográfica y son gratuitas. Intro y os lo cuento. Si nos ponemos a buscar aplicaciones para edición fotográfica, nos podemos perder entre las miles y miles y miles de opciones que hay. Yo con el tiempo he ido eliminando, he probado muchísimas y me he quedado con 3. Cada una de ellas es especial para un tipo diferente de edición y se pueden hacer ediciones como estas. Empezamos con la que para mí es la mejor aplicación de edición actualmente. En la pantalla principal de Snapseed abrimos la foto y nos aparecen 3 menús. Tenemos el de diseños, que es el primero que aparece con algunos filtros que podemos aplicar. Luego tenemos la pestaña de herramientas, donde aparece el desplegable, y a la derecha el de exportación, para cuando hemos terminado la edición guardar la imagen. Vamos a ver un momento las herramientas. Están todas las que puedes necesitar para retocar tu fotografía. En mejorar foto tenemos las básicas de brillo, contraste, saturación, sombras. Deslizando arriba y abajo el dedo en la pantalla escogemos el ajuste y una vez escogido, deslizando de derecha a izquierda, lo que hacemos es aplicar sumando o restando ese ajuste. Además, en cada apartado abajo hay diferentes pequeñas opciones en mejoras de foto, como tenemos esta varita mágica que nos propone unos ajustes automáticos. Cuando tengas todos los ajustes que te gusten, le das al check. En detalles, por ejemplo, mejoramos la nitidez y la estructura. En curvas podemos variar hasta los diferentes canales de color por separado, o juntos, o solo la luminancia, sin afectar a los colores, que es súper útil para fotografía de paisaje. Además, en todo momento podemos hacer y deshacer los pasos realizados, recuperar el original y si damos a ver ediciones, aparecen cada uno de los ajustes y podemos volver a realizarlos. Es que es súper completa y fácil de utilizar. A la que os metáis un poquito la vais a dominar. Y veis la estrellita de la derecha, muy importante, si le dais aquí veréis tutoriales donde os explican cómo aplicar cada uno de esos efectos. Ya os digo, es una maravilla, pero es que la herramienta de doble exposición nos permite hacer cosas súper chulas. Por ejemplo, con esta herramienta podemos hacer lo siguiente. Abrimos la primera foto, nos vamos a herramientas, le damos a doble exposición y escogemos la otra fotografía que queremos apilar. Ponemos la opacidad al máximo y le damos a check. Nos vamos al menú de ediciones, le damos a doble exposición y en la pestañita del medio entramos en el menú. Aquí podemos ver la máscara que tenemos aplicada y podemos modificarla. Cogemos el pincel, ponemos la doble exposición a 100 y pintamos encima de la zona que queremos que aparezca. Si en algún momento nos pasamos, ponemos el pincel a 0 y podemos corregir la zona que no queremos que quede borrada. En esta foto ya solo quedaría hacer un pequeño recorte, aplicarle un poco de viñeteo y ya estaría. En fin, un super programa, casi el único que necesitáis para hacer edición de fotografía. Pero hay uno que para mí es mejor que Snapseed en un aspecto. Estoy hablando de la corrección de color y es Lightroom. En su versión de pago tienes las mismas opciones que puedes tener en la versión de ordenador, pero en la versión gratuita de móvil la corrección de color está disponible y para mí es donde marca la diferencia respecto a Snapseed. Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos hacer la corrección de esta fotografía. Hace unos días publicamos el vídeo donde explicábamos cómo se podían hacer estas espectaculares fotos en casa con materiales muy sencillos, solo con agua y aceite. Os dejo aquí la tarjeta. No me voy a extender mucho, pero cogemos la foto y vamos a cambiar los colores. En el menú de colores podemos cambiar la temperatura, matiz, intensidad, saturación de la foto general. Pero lo interesante es que podemos hacerlo por cada uno de los canales concretos de color. Además, en esta foto, por ejemplo, si queremos actuar sobre la luminosidad de un color concreto, pues lo hacemos así. Ponemos el dedo aquí y si os fijáis nos señala sobre qué canales de color va a actuar. Si tiramos arriba subimos la saturación y si bajamos, la bajamos.
Ya os digo que solo por la gestión de color merece mucho la pena tener esta aplicación en tu móvil. Y ya para acabar vamos con la tercera aplicación que para mí es indispensable, que es PicsArt, una aplicación que ya no se trata solo de edición, es creación, es transformación de fotografías, se pueden hacer cosas realmente increíbles. Cuando la abráis veréis que os proponen planes de pago, diferentes opciones premium, pero la versión gratuita os permite hacer tantas y tantas cosas que os pasaréis horas transformando y creando, haciendo cosas realmente increíbles. Además de ser una app de edición, es una app social, podéis crear vuestro perfil y la gente comparte sus creaciones. Hay retos, hay concursos, es una app muy participativa. Las posibilidades de creación de este programa son enormes y es increíble que sea un programa gratuito y que con su versión gratuita se puede hacer todo lo que se puede hacer. Aquí veis, por ejemplo, cómo estoy haciendo el efecto neón, un efecto que se utiliza mucho, bueno, que se utiliza bastante a menudo últimamente por lo que parece. Si os interesa saber cómo se hace este efecto, dejadlo en los comentarios y haría un tutorial un poco más lento porque es un proceso más laborioso y no quiero que este vídeo sea un vídeo muy largo. Quiero que sepáis cuáles son las apps más interesantes del momento para mí y si os interesa pues que profundicéis un poquito más en ellas. Pero por ejemplo aquí seguimos viendo cómo puedo añadir destellos de diferentes colores, de diferentes tamaños, se puede variar el tamaño, el color, se puede colocar donde tú quieras y se pueden crear efectos realmente muy llamativos, muy chulos. Como veis en esta fotografía puedo ir escogiendo cada aro y puedo poner en cada aro el destello que yo quiero, poniéndole la orientación que yo quiera. Las posibilidades son inmensas. Además, pues por ejemplo, con el pincel podemos añadir diferentes tipos de figuras ya predeterminadas. Es una pasada. Como podéis ver, hay un montón de filtros a aplicar para cambiar el estilo de fotografía. Es una pasada y repito, es que es gratuito. Pues estas tres para mí son las únicas aplicaciones que yo necesito para edición y creación en el móvil. No necesito más, no necesito buscar más ni tener el móvil lleno de aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones. Estas tres cubren todas mis necesidades. A lo mejor a ti no, pero yo recomiendo que las pruebes porque te van a sorprender. En fin, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle like si os ha gustado, que esto nos ayuda muchísimo. El siguiente vídeo va a ser de trucos para hacer fotos con el móvil. Seguro que os gustará. Si queréis estar enterados de cuando lo publicamos, suscribiros y darle a la campanita para que os llegue el aviso cuando esté publicado. En fin, gracias por vernos, cuidaros mucho y hasta otra.